50 metros de frente por 100 de largo, o bien 100 de largo por 100 de frente por 50 de largo, ¿no? Eso implicaría que tendríamos que buscar para tener el menor número de naves posible, tendríamos nosotros que usar el claro más amplio posible. Pero al usar el claro más amplio, pues implica que tenemos que conocer cómo lograr cubrir con ahorro de materiales, con eficiencia en el uso de los materiales y tratando de hacerlo más económico, pues la mejor amplitud. De las amplitudes que existen en el mercado, pues van a encontrar a 5.50 de ancho para invernaderos pequeños, posiblemente 7 metros de ancho, o sea, de claro, es el frente. Pues cuando hablo del claro me refiero al frente. 7 metros, 7.50, 8 metros, 8.50, 9 metros, ¿no? Mucha gente se quedó en los 8 metros porque no sabe resolver el problema del diseño del techo. El techo hay que saberlo diseñar y hay muchas maneras de diseñarlo, pero en algunas son muy costosos el hecho de resolverlo de esa manera. Entonces, una cuestión que yo le he recomendado a mis estudiantes es que tengamos un claro el más ancho posible. Y uno de los claros más eficientes es el claro de 10 metros. ¿Por qué? Fíjense, si nosotros construyéramos un invernadero de media hectárea, y vamos a suponer que tuviera de frente, tuviera 100 metros y 50 metros de largo cada nave. Si ustedes usaran, por ejemplo, el claro de 7 metros, o un claro de 8 metros, o un claro de 9 metros, o un claro de 10 metros, me gustaría que ustedes, considerando estos valores en metros para los claros, me digan cuántas unidades o cuántas naves, no sé cómo lo visualicen ustedes. Yo diría que son, de manera técnica, lo más adecuado serían unidades, y de manera coloquial diríamos naves, pero unidades, vamos a verlo en unidades. Si tiene, a ver quién me puede contestar esa pregunta. Si tuviéramos 100 metros de frente y el claro fuera de 7 metros, ¿cuál sería el número de unidades que necesitaríamos establecer? Eso es como pregunta de examen casi, pero no, es muy sencillo. ¿Cómo? Como 14, ¿no? 14. Dividiste 100 entre 7, ¿no? ¿Sí? Sí. 14 y sobran 2 metros. ¿Cuánto? 14. 100 entre 7. Ajá, 14. Pero le sale 14.28. O sea que no logran cubrir los 100 metros. Tendrían que hacer una cuarta parte de otra unidad y eso no es posible. Entonces, vamos a ver, 14 unidades. Ahora vámonos, haga otro. Háganlo con 8 metros. 80, 20, entre 8. 12. 12 y sobra. 12 y sobra. Con 9. 11. Va a sobrar. 11 menos. y sobra. ¿Y en 10? Sale exacto. 10. Listo.
Exactamente, esa es la parte que hay que razonar. No podemos andar construyendo con claros que no nos sean muy exactos y que no sobre el terreno o que, porque además, ahora fíjense, cada unidad que vamos a construir lleva 2 líneas de columnas. Entonces, imagínense el número de columnas si usáramos un claro de 7 metros. Necesitaríamos 28 columnas, ¿no? A ver, repito. Sí. Imagínense que vamos a construir esa unidad de 14 naves o 14 unidades. Cada unidad lleva 2 columnas para sostener la armadura, pues estoy hablando del frente nada más. Entonces, necesitaríamos, como cada unidad lleva 2 columnas, necesitaríamos 14 unidades por 2, serían 28 columnas. ¿No es así? Y en el caso de los 8 metros, tendríamos 24 columnas. En el caso de los 9 metros, tendríamos 22 columnas. Y en el caso de los 10 metros, tendríamos 20 columnas. A esto hay que agregarle más 1. ¿Por qué? Ahorita a ver si ustedes lo logran dilucidar. Entonces, ¿ya se fijaron cuál sería el problema? Una pregunta, profe. ¿Eh? Una preguntota. Sí. Usted estaba diciendo que se llevaría 20 columnas, ¿no son 11? ¿O se ponen doble de columna? No, lo que pasa, ahora vamos a hacerlo de esta manera, mira. Cada unidad lleva 2 columnas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si tú tienes 10 unidades por 2 columnas son 20, pero falta por ahí una línea. Profe, pero estas unidades no están separadas, ¿o sí? O sea, No, dos arcos se empotran sobre una misma columna. Entonces, ¿cuántos son? Serían 10 más una. Serían 11. 11 columnas. A ver, dividan 100 entre 10. Pero es por lo ancho, ¿no, profe? Por lo No, sí. ancho lleva una columna a la mitad del claro. A ver, tienen razón, la observación de los anteriores. Son 11, no son 20. Porque no son separadas. No sé, en cierto momento me bloqueé y lo hice así. Tiene que ser 100 entre 10, ¿no? Estoy en una clase, Juan Carlos. ¿Van a venir o va a ser mañana? Ajá. Ajá, estoy en una clase. Órale, sale. A ver, sí, ahí yo me equivoqué. Una disculpa. Veamos, vámonos con los de 7 metros. Si tenemos un claro de 7 metros y tenemos 14 unidades, ¿cuántas columnas tendríamos? 15. 15. Sí, está bien, 15. ¿Y en la de 8? 12 más 1, ¿no? Con un claro de 8, tendríamos 13, ¿no? Y con un claro de 9, tendríamos 12. Y con un claro de 10 tendríamos 11. 11. Bueno, tan solo el hecho de considerar el número de columnas nos dice cuál es cuál es el claro más adecuado para construir, ¿no?
¿cuál sería el más adecuado? ¿Cuál sería el más adecuado? ¿El de 10? ¿De El de 10? 10, ¿no? Que tendría ¿Cuál? 4 líneas menos de columnas. Entonces, ahí es donde se empiezan a tomar las decisiones cuando vamos a construir. ¿Cuál es el que me conlleva menor cantidad de materiales? Porque implica menos columnas, implica menos canaletas, implica menos perfiles para sujetar plástico, implica menos capiteles, implica menos tornillo, implica menos arcos. Porque si construyéramos 14 unidades, pues tendríamos 4 unidades más en las que Profe, mande. pero no tiene que ver también cuando depende de qué tipo de estructura es. Por ejemplo, si es una estructura de protección, el claro no puede estar tan ancho sin tener, sin estar reforzado, ¿no? Sí, claro que sí. Pero tiene que estar reforzado. De hecho, estamos empezando ahorita porque vamos a ver cuántas columnas por cada línea y vamos a ir viendo materiales. Entonces, bueno, a ver, vuélvame a hacer la pregunta porque a lo mejor no alcanzo a aclarársela toda. Es que usted dice que entre menor número de material que se ocupe, Ah, pero son estructuras, si son estructuras de protección, pues no, no es tan importante, pero si son estructuras que requieren que tenga mucha fuerza, según yo, es recomendable que los claros no sean tan anchos. Entonces, y si son muy anchos, se tienen que reforzar a la mitad. No sé. eso es relativo. Si usted sabe diseñar estructuras, su claro no podría ser de 10 metros, podría ser de 20 o de 40 si usted sabe diseñar estructuras. ¿Sí me entiende? En la construcción de estructuras metálicas, la visión de los constructores, por ejemplo, del ingeniero Alberto Castillo, un ingeniero civil de la UNAM, que fue un político muy importante, él desarrolló una estructura que le llama tridilosa. La tridilosa logra cubrir espacios muy amplios de 15, 20 metros con solo 4 columnas, o con una columna, o con 2 columnas, depende del diseño que se haga. Entonces, es muy relativo. En invernaderos se ha abusado de la ignorancia, podría yo decir, cuando se dice, no, es que si tengo más claro tengo que colocar una columna en medio, que lo ha hecho mucha gente, yo lo he visto. En 8 metros han estado colocando una línea más de columna en el centro, pues dice que para soportar el techo, y eso es un gasto exagerado. Entonces, es mejor que la resistencia se agregue en la armadura. Una armadura bien hecha logra aguantar 40 metros, 20 metros de claros sin columnas intermedias. Entonces, no sé si se acuerdan que presenté por ahí una estructura de unos invernaderos que nosotros diseñamos, y que se ve así una nave muy amplia, y yo les pregunté qué les parece esta construcción, y ahí estuvimos haciendo algunas conjeturas al respecto, ¿no? Y cada quien dio su opinión. Por eso luego es importante que pongan atención, porque hay veces que no se puede repetir las estructuras, ¿no? O lo que se enseña. Entonces, eso que usted comenta se salva con un buen diseño de armadura. ¿Sale? ¿Quién habló? Yo, profe. Noemí. Ok,
Ok, Noemí. Sí, se salva con eso, usted no se preocupe. Por ejemplo, miren, hay un constructor en la región de Texcoco que se llama Entonces el número de columnas también va a depender del tipo de estructura. Bien, miren, hablando de una construcción que ya lleve columnas, la que hicimos la vez anterior no lleva columnas, es un arco nada más. Pero ya cuando hay columnas, si es un arco y 2 columnas, ya tiende a ser una armadura, es un pórtico, pero todavía le faltan algunos elementos para hacer armadura. Y ya en el plano vertical, si nosotros queremos reforzarla, entonces agregamos algunos elementos al arco. Le agregamos una cuerda, le agregamos riostras o elementos del alma de la armadura, se las agregamos y ya la reforzamos. Pero ahí ya lleva columnas. Y va a llevar columnas. La preocupación de un buen constructor y un buen diseñador, bueno, un buen constructor va a hacer cosas muy resistentes. Un buen diseñador va a diseñar formas resistentes, pero además estéticas, no solamente resistentes. Hay un dicho que dicen que las construcciones de los ingenieros civiles se caen, las construcciones de los arquitectos se caen de bonitas y las de los ingenieros civiles hay que tirarlas por feas. El arquitecto se dedica más al diseño en cosas muy hermosas, pues que las construcciones sean muy bonitas, pero a veces ese dicho quiere decir que a veces ellos descuidan la resistencia y los ingenieros civiles no, ellos abusan de la resistencia o le dan la resistencia adecuada, pero no son tan bonitas las construcciones. Es un dicho nada más, pero sirve para aclarar y comentar aquí que la resistencia se le puede dar cuidando la estética de la construcción, cuidando el ahorro de materiales, cuidando la ligereza. El ingeniero Roberto Meli Piraya de la UNAM, que tiene un libro que se llama Diseño Estructural, comenta que las estructuras deben de tener 5 características muy importantes. Tienen que ser muy estéticas, tienen que ser muy resistentes, tienen que ser muy ligeras, tienen que ser muy económicas y tienen que ser que tienen que haber armonía entre cada uno de sus elementos para que no deformen el paisaje, pues. O sea, son 5 características muy, muy interesantes porque tienen que ser ligeras y a la vez tienen que ser resistentes y tienen que ser económicas. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Nosotros cuando hablamos de 10 metros de claro, sin columna intermedia, porque algunos van a pensar, es que hay que colocarle una columna intermedia. No, no es así. En el dibujo que estábamos viendo la clase anterior, donde estaba el pórtico de la construcción con ventila cenital y se veían los arcos y vimos las medidas de cada elemento, no lleva columna intermedia y tiene 10 metros de claro. Y ahí logramos estabilizar, equilibrar la estructura a través de elementos del alma de la armadura, que fue lo que les comenté en la clase anterior. Entonces, tengan mucho cuidado. Yo les decía, en la región, por ejemplo, hay un constructor que no tiene mucho sentido el de la geometría. Y, por ejemplo, anduvo construyendo muchos invernaderos en esta región, baratos. O no sé qué tan baratos estaban. La cuestión es que la gente le aceptó sus cosas. Y agregaba 2 columnas laterales y una central. O sea, una unidad tenía 3 líneas de columnas. Pero es que su forma de armado no tenía sentido. Tiene sentido de manera común y corriente, por decir así.
Tiene sentido como quien levanta una carpa de circo, pero no tiene sentido en el diseño de la estructura. Son columnas que después nada más le agregan los arcos y pues ya está, ¿no? Uno usa un arco a la derecha, un arco a la izquierda, desfasan los arcos y ya quedó. Ahorita les voy a hacer un pequeño dibujo de cómo este personaje lograba hacer sus construcciones, ¿no? Y su claro era de 8 metros, pero 8 metros en una hectárea, pues, entonces él agarraba y le ponía una en el centro, y ya luego, pues para él era muy fácil colocar un arco en la parte de arriba y otro arco en la parte de abajo. Vamos a ver si se logra ver. A ver. Miren, ahí está. Así. Pero pues eso no tiene, ¿cómo le diré? Ni un grado de dificultad, porque como tiene 3 columnas, pues nada más arriba, es como si hicieran 2 aguas, ¿no? Pero desfasando los arcos, pues ya tienes ahí una ventilita cenital. Eso no tiene chiste. La imaginación del hombre da para mucho más que eso. El objeto es eliminar la columna central. Esa columna central no tiene sentido ahí. Pero pues hay gente que no le da la cabeza para más y hace eso. Esa columna del centro, para nada deben de aplicarla a ustedes. Porque si hacen eso, Profesor, cualquier arquitecto o cualquier gente lo va a criticar y eso para qué lo pones, ¿no? Ah, no, es que así es más resistente. Pues sí, pero gastas más y no tiene sentido, ¿no? tengo una Sí, duda, profesor. sí. Ahorita estoy viendo, justo estoy en un invernadero, justo estoy en la parte que es lo del frente, y creo que el único sentido que le veo a estas columnas internas, porque justo creo que es de los que comenta, tiene 8 metros de largo y tiene, si tomamos solamente una unidad, contando sus laterales, tiene 5 columnas, una en el centro, 2 a unos costados y pues las principales de los extremos. Y el único sentido que le hallo pues sería el de que detenga los plásticos, ¿no? Porque si no tuviera y fuera el plástico extendido a 8 metros, con el aire que le pegara de frente, lo rompería muy fácil. Ah, lo que pasa es que está usted hablando de otra cosa. Lo que yo puse aquí fue una armadura, no puse el frente. Puse Es que puse un pórtico completo de lo que hace ese constructor. Claro que aquí, en el frente, todos los invernaderos llevan columnas frontales que le ayudan a soportar los empujes del viento. Eso sí, en eso sí tiene razón, pero yo me refiero aquí, en este dibujo, me refiero a que esa columna, este tipo de constructor, la proyecta al interior toda, pues. 3 columnas para armar una unidad, cuando eso no debe de ser. No solo en el frente es lógico que la tiene que llevar, incluso tendría que llevar otras 2 más para que en el frente se estabilizara bien la cortina. Sí, lo que pasa es que usted se me fue muy adelante en el concepto. Aquí le puse, ya más o menos proyecté la figura, ya en tercera dimensión, como si ya usted la viera completa, y me falta colocarle en todo caso el resto de las columnas, ¿no? Las voy a encimar, aquí se va a ver feo, pero bueno. Profe, profesor, Sí, no sé si sea nada más mi servidor, pero lo que pasa es que nada más creo que está compartiendo la pantalla y nada más aparece usted en el recuadro de abajito. No sé si hay nada más o alguien más tenga ese problema. no, sí, yo aparezco en el recuadro. ¿Qué quieres? Que se vea. Lo que pasa es que creo que está compartiendo, entonces no se puede ver la imagen completa. A ver, déjame ver. Más.
A ver. Acá. Allí está. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. A ver, voy a retomar el tema porque sí es muy importante. Cuando nosotros vamos a hacer una construcción, vamos a suponer que ustedes, finalmente, como ingenieros agrónomos, especialistas en horticultura protegida, pues deben de saber mucho de invernaderos y deben de saber tomar decisiones y saber explícitamente por qué las cosas son de determinada forma en una construcción y ser capaces de observar una construcción y nada más en una ojeada decir, esto lo hizo una gente que no sabe de geometría, absolutamente nada. La geometría es fundamental y la aritmética. ¿Por qué? Porque habrá gente que diga, bueno, pues vamos a usar una distancia entre columnas de 2.5 metros. Ahí no hay lógica. O sea, ¿cómo debemos nosotros? Aquí hay que considerar muchas cosas de sentido común, de razonamiento. ¿Por qué? Miren, una pieza comercial mide 6 metros. Si tú la quieres reforzar mucho, tendrías que colocar columnas cada 2 metros y tu barra de 6 metros estaría en equilibrio, porque tendrías una, en el punto 0 tendrías una columna, a los 2 metros tendrías otra columna, a los 4 metros tendrías otra columna y a los 6 metros tendrías otra columna. Tendrías 4 columnas soportando lo que diríamos que es la viga o el larguero, como le quieras llamar. Pero bueno, eso ya sería el extremo, sería muy caro, 4 columnas. La lógica nos dice que si tiene 6 metros de largo una viga, pues va a estar descansando en 2 columnas y el centro se va a colgar. Por lo tanto, la lógica dice que había que agregar una tercera columna en el centro. Y entonces las distancias entre columnas a lo largo de la línea de columnas del invernadero, pues sería de 3 metros. Pero, por ejemplo, yo he construido a distancias de 4 metros entre columnas. Claro, que a la columna le doy mayor dimensionamiento. Y a la columna, elijo columnas de 3 pulgadas por 3 pulgadas. Son columnas muy gruesas. Pero el invernadero que ustedes vieron la otra vez cuando les mostré las construcciones, les dije, miren, ¿cómo se ve este invernadero? Y ustedes dijeron, no, pues alguien dijo que se veía muy bien y se ven muy robustos. Entonces, yo he experimentado en columnas de distancia entre columnas de 3 metros y de 4 metros. Más metros ya no es conveniente, porque, bueno, posiblemente, pero había que cambiar la orientación de la estructura superior, había que hacer un diseño totalmente diferente, que ya también alguna vez lo propuse. Nuestras columnas pudieran llegar a estar hasta 10 metros de distancia. O sea, cambiar el claro se convierte en el panel. Y ya después, pues tendríamos que colocar estructuras secundarias que nos permitieran establecer la malla y que detenga la cortina, ¿no? Pero bueno, eso en la práctica se entiende muy bien. En la teoría uno navega con la mente y a veces no ubica bien de lo que se trata cada cosa. Miren, en este dibujo que estaba, voy a hacérselos de una manera para mostrárselos. Déjenme ver. ¿Quién estuvo
observando el video que les dije? ¿Quién lo abrió? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí se acuerdan que les dije que abrieran el archivo? El video que está en internet de diseño de un invernadero con ventila cenital usando AutoCAD. Sí. ¿Quién lo- Yo lo he visto, profesor. El de Heréndira. Sí, es el de un, pues sí, es el de la construcción de un invernadero en AutoCAD. Ajá. Ya va mostrando las partes de cómo formar el arco, cómo darle la proyección para formar los costados, el frente, Ajá. cómo sacar las dimensiones, las medidas, cómo incluir las medidas en el plano. Caray, usted va a sacar 10, oye. ¿No? ¿Por qué? Pues está haciendo lo que uno dice, ¿no? Bueno, pero luego en la práctica se le borra a uno el cassette. ¿A poco? No me diga eso, ya me decepcionó, entonces. Ajá. ¿Y luego? ¿Qué le pareció el video? Está bien. Como parte de nuestra carrera, pues sí, tenemos que aprender a hacer eso. Lo que pasa es que yo no tengo el dominio del AutoCAD. Sí, Pero ahí nos va diciendo paso por paso cómo se va haciendo. exacto. Ella tiene esa habilidad de hacerlo que a mí me encantó cuando lo hizo, ¿no? Entonces, qué bueno que usted lo revisó, pero ¿qué me puede decir? ¿Le gustó cómo está explicado? Sí, la verdad está muy bien explicado. Ah, qué bueno, me satisface eso. Digo, me satisface porque, pues, el objetivo era ese, que ustedes lograran entender el proceso, ¿no? Ahorita les voy a mostrar aquí un detalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 3 y medio aquí. 3 y medio, vamos a ver aquí. ¿Quién más abrió ese video? ¿Quién más abrió el video? Yo también, profe. ¿Sí? A ver, cuénteme. Pues me pareció muy bien, ya que te explica cómo paso a paso, cómo es el procedimiento, cómo hacer la ventila cenital, el arco, cómo partir desde el punto medio y todo. Ah, qué padre. Entonces le gustó. Sí, también lo explica bien. Ah, qué bueno. Ese es el que se enseña ahí, es nuestro modelo, ¿eh? Profesor, Ajá. y todo eso de cómo hacer para construir el arco con la ventila cenital, ¿nos lo puede enseñar matemáticamente? O sea, es que yo soy como es a la antigüita con lápiz. Matemáticamente. Hombre, eso es muy sencillo. Mira, yo he utilizado para hacer todo esto. Me da mucha risa luego porque los de mecánica creen que ellos podrían hacer grandes construcciones porque son de mecánica y porque saben matemáticas. Y los de irrigación, lo mismo.
Pero me da mucha risa cuando veo sus construcciones, son una verdadera pifia luego. Tienen muchos errores en su concepción de cómo deben de ser las cosas. No utilizan el sentido común. Perdón por esta expresión, pero como dijo Andrés Manuel, yo siempre digo lo que siento. Una vez me criticaron en un curso que yo estaba impartiendo fuera de aquí, en Morelia, me parece. Y me dijeron, oiga, maestro, pero pues eso es diseño a base de puro sentimiento, ¿no? Y dije, pues no sé cómo lo quiere usted calificar, pero la mera verdad es diseño, ¿no? Y cuando llegan los alumnos de mecánica o de irrigación a mis cursos, dicen, oiga, maestro, pero no vamos a usar AutoCAD para diseñar. Le digo, no, muchachos, este es un curso de diseño, no es un curso de computación ni de AutoCAD. Los diseñadores no necesitan eso. Lo necesitan después como herramienta para dibujar, porque el AutoCAD te ayuda a dibujar, no te ayuda a diseñar. El que diseña es el que utiliza el cerebro para diseñar y el lápiz. Y ya después, una herramienta muy moderna y con muchas ventajas, pues es la computadora con un software que se llama AutoCAD, ¿no? O SAP o otro, hay varios tipos, ¿no? Entonces, yo espero que me entiendan en esto que les digo. Yo no fui a ninguna escuela de diseño, porque me han dicho, oiga, maestro, ¿usted dónde aprendió diseño? Yo no fui a ninguna escuela de diseño. Yo lo que hago es usar lo que nos dio la naturaleza, un cerebro que sirve para conectar diferentes ideas, diferentes conocimientos que nos permitan generar algo para resolver un problema, ¿no? Entonces, matemáticamente, bueno, en el manual usted ve que yo utilizo una serie de fórmulas matemáticas, si es que han revisado el manual de construcción que les puse por ahí en la plataforma. Ahí está el manual, véanlo. Para calcular una hectárea, paso por paso, lo desarrollé, pues, porque yo desarrollé todo eso. Y tiene matemática, tiene puras fórmulas para calcular eso. Y bien especificado, y también para dibujar los techos, qué bueno que me preguntó eso, porque para dibujar los techos, resulta que también hay ciertas cuestiones matemáticas. Aritmética es geometría, aritmética y nada más. Geometría y aritmética, con eso resuelve usted el problema, ¿no? Pero ya casi terminó. Es claro, altura, larguero superior de ventila, y luego estaría el otro que es otra cosa. Luego aquí falta uno, permítanme. La trave. La trave, la ventila. Y estas son columnas frontales. Columnas. ¿Alguien más que haya visto el video? Miren, vamos a ver si logro con esto. Voy a prender aquí la luz, a lo mejor nos ayuda un poquito. Ahí está. A ver si logro ¿sí se logra ver el frente, todo la estructura? ¿Sí se ve? Yo lo veo muy borroso. No se ve. Yo también. ¿Ahí? Sí, sí se ve. Bien, miren, ahí está. Ustedes van a ver ahí, esa es una construcción de 10 metros de claro. Abajo dice claro. A eso se le llama claro. A la distancia o hablemos al ancho del invernadero. De la unidad, pues, al ancho. O a la distancia entre las dos columnas extremas, por decir así. Este tipo de estructuras tiene columnas principales
que son las que soportan la armadura. Y también tiene columnas frontales, que son 2 columnas, no, más bien son 3. Una central y 2 intermedias. De tal manera que tiene 3 columnas frontales para hacer el efecto que decía su compañero, para detener el plástico cuando se instala. Pero más bien la cortina va por dentro de la malla, entonces sí, no es que lo detenga, más bien nos ayuda a ofrecer una fuerza bastante grande al empuje del viento. Entonces, y defiende a la estructura, la estabiliza mucho, esas columnas frontales. Pero esas columnas no se proyectan hacia el interior, nada más van en el frente. Esa unidad tiene un par de columnas, la de la derecha y la de la izquierda. Y luego se proyectan esas líneas hacia todo lo largo. En este dibujo están a 4 metros de distancia entre cada columna a lo largo que lo vayan a hacer, 50 metros, 100 metros, etcétera, ¿no? Ahí está también la ventila cenital, está el larguero superior de ventila y el larguero inferior de ventila. Está algo que le llamamos la trave, o sea, es una pieza que une a las armaduras, ¿no? A las armaduras y a los pórticos. Si tiene 10 metros, al centro tendríamos una división que serían 5 y 5 para cada lado, pero luego esos 5 se vuelven a dividir en 2.5 para darnos secciones de 2.5 metros cada espacio entre columnas del frente, no de los laterales. Esto es muy importante que sepamos porque a la hora de decidir la construcción e iniciar el proceso de construcción tenemos que tener bien claro qué cosa es cada cosa. Un invernadero tiene columnas principales y columnas frontales. Tiene larguero inferior, tiene larguero superior de ventila, larguero inferior de ventila, y tiene un larguero central que une todos los elementos de cuerda de la armadura, que nos sirve para trasladarnos sobre la estructura cuando vamos a establecer la cubierta, ¿no? Entonces, no sé, sigo manteniendo la figurita y me hacen algunas preguntas porque ahorita vamos a empezar el proceso de construcción de esta nave. Profe, lo que pasa es que como se mueve, no se alcanza a enfocar con la cámara y no se ve. A ver, ahí te va de frente. Ahí está. ¿Se ve o no? La verdad, no. Es que se mueve y al moverse no se enfoca la cámara. Debe de estar estático. Bueno, esta forma que les puse aquí es la misma que les mostré. Y en el libro, ¿no han bajado su manual? Bajen su manual, imprímanlo. Porque pues no se puede luego estar con 2 computadoras. Ah, acá estoy viendo el dibujo y acá estoy viendo la clase. No se puede, porque no tendrías que tener 2 computadoras. Algunos sí tienen 2 o 3, pero no todos. Entonces, yo les voy a pedir, bajen el manual y llévenlo a imprimir para que lo tengan en físico y puedan rápido ver las figuras que necesitamos ver. De otra manera, pues no vamos a podernos poner de acuerdo, ¿no? Y la idea es que puedan entender todo el proceso. Entonces, a ver, ¿quiénes sí ven el dibujo? Y bueno, y es que pues tengo No se ve. Pero yo aquí sí lo veo. A ver, ahí.
Se ve pixeleado. Pues quién sabe. Yo aquí sí lo veo. No sé si es porque estoy aquí, pero ustedes también en pixeleado. Ya déjame ver si tengo en este. Es que aquí tiene menos Profe, Bueno, dígame. y si abriera AutoCAD o Paint y que lo pudiera dibujar así en una aplicación de esas y ya se la puede proyectar, como- aunque sea, porque no se ve, yo no veo nada. Aparte de que como está, pues tenemos mala señal de repente y eso. Ajá. Abrir Paint. Lo vemos, vamos a tener que hacerlo el viernes, pero por lo pronto, para yo practicarlo mientras no lo he hecho y no sé, abrir rápido aquí todas esas cosas, para mí se me dificulta un poco. Todavía no domino bien todo el concepto. Es ahí donde los maestros, los nuevos maestros van a ser mejores y así tiene que ser. Porque no encuentro la forma adecuada. Bien, bueno, imagínense que vamos a hacer, van a tener que usar mucho su imaginación. Vamos a hacer un invernadero de media hectárea, ¿qué les parece? Superficie 5,000 metros cuadrados, por ahí escriban en sus hojas que tengan. 5,000 metros cuadrados. Invernadero, lógicamente va a tener que ser con ventila cenital. Nomás le ponemos cenital, invernadero cenital. Luego, el claro de cada unidad. A ver, ¿qué recomiendan? 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, o quieren más metros? 10 metros. 10, profe. Okay. Claro, 10 metros. Largo. Bueno, frente. Voy a hablar de frente del invernadero. Todo el invernadero de los 5,000 metros. El frente, ¿de cuánto va a ser? O la pregunta podría hacerse de otra manera. ¿Le damos un frente de 50 metros y un largo de 100 o le damos un frente de 100 metros y un largo de 50? Un frente de 50. Frente de 50. ¿Cuál sería? Ajá, ¿el largo de cuánto sería entonces si fuera de 50 de frente? De 100. De 100. La pregunta es, ¿cómo se vería la perspectiva de ese invernadero? Se vería muy largo, ¿no? Pero funcionaría porque tendría buena ventilación. Es más angosto y menos largo. Y si lo hacemos Hay mejor renovación del aire. ¿Ande? Digo que hay mejor renovación del aire. Al intercambio. Si lo hacemos de 100 de frente y 50 de largo, las naves son más cortas. Y pondríamos cubiertas de 50 metros de largo y son muy estables en comparación de colocar cubiertas de 100 metros de largo. Yo he puesto cubiertas de 100 metros de largo y la verdad es un verdadero ¿cómo podríamos decir? Pues es algo muy pesado, pues. Es muy pesado poner una de 100 metros. Bueno, un frente entonces, ¿de cuánto dicen? ¿De 50? Profe, pero no las cubiertas se pueden seccionar. Sí, pero cuando lo haga va usted a encontrar ahí cuáles son los problemas. Es una broncota seccionar, porque luego tiene usted que andar colocando zigzag o grapa
en arcos intermedios y es una bronquísima. No, a veces no es muy recomendable. Sí sirve, porque yo lo he tenido que hacer, pero es una bronca. A ver, usted coloque a lo largo de casi 6 metros en un arco a 7 metros de altura, un zigzag o una grapa, pues, una multigrapa para sujetar el plástico. Hace uno malabares para poderlo hacer. No es sencillo. A veces se piensa que es sencillo, pero cuando le dice uno a ustedes, a ver, súbanse a poner ese zigzag, nadie quiere hacerlo porque tienen miedo a caerse. Y tienen Pero ya razón. existen las torres para poder poner un andamio adentro. Como se ve que Hay usted... torres que son movibles con llantas. No, eso no funciona en la construcción. Le digo porque la mayor parte de los constructores no hacen eso, ¿eh? Bueno, pero es que eso se debe hacer por norma, porque en toda la industria exigen que manejando una altura deben meterse andamios. Pero bueno, ese es otro asunto. Ajá, así es. Así es. Ese es otro asunto. Ok, entonces, ¿el frente de cuánto? 50. 50. 50. Cuenta. 50 metros. Y alguien, su compañero dijo 100, pero la mayor parte dijo 50, lo vamos a dejar en 50. Ok, el número de unidades, ¿cuál va a ser? 10. No puede ser 10. 5, ¿no? 5. 5. 5. Altura máxima, bueno, altura al canal. 3 metros. ¿Por qué? Pues es hasta donde va a llegar nuestro cultivo. O lo dejamos en 4. A ver, Por el material, porque si son de 6, pues se puede recortar, ¿no? Después para usar postes de 3. ahí hay muchos asegúnes en esta decisión. Uno, es media hectárea la que van a construir. Como es media hectárea, ya 50 metros ya es bastante ancho el frente, pues. Y el largo, bueno, pues es larguísimo. Cuando la radiación, durante el día, la radiación es muy fuerte entre marzo, abril, mayo, o en zonas donde hay mucho calor, se encierra demasiado. Entre más chaparro lo hagan, más caliente va a ser su invernadero. Entre más alto lo hagan, va a ser más fresco. Entonces, son cosas que se deben de pensar. Si lo dejamos a 3 metros y es media hectárea, se va a ver muy chaparro el invernadero. Si lo dejamos a 3 metros y el techo casi está pegado a las plantas, la planta se va a estresar, el ápice se va a estresar mucho, porque el golpe de calor que llega de los techos es muy fuerte a la máxima altura de las plantas. Entonces, como que no es muy adecuado 3 metros. Además, la proporción que hay entre el claro de 10 metros y 3 metros de altura, pues es mínima. A ver, hagan la relación altura claro y van a ver que son 3 sobre 10, les da una relación de 0.3. O sea, está muy bajo. Debería de ser ya de perdiz 5 a 10, o sea, para que fuera de 0.5 su relación. Entonces, tengan mucho cuidado, tienen que pensar mucho cuando vayan a decidir la altura de una construcción. Si le dan 5 metros de altura, van a ustedes a dejar que su planta pueda crecer 350. Y todavía le quedaría 1.5 metros a la cuerda, que es un área donde puede haber un colchón de aire para que no el golpe térmico de la radiación no le pegue a las plantas. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó, Sergio? Entonces, agua con la altura, ¿eh? Los invernaderos entre más grandes son,
deben de ser más, o sea, entre la superficie sea más grande, las estructuras deben de ser más altas para asegurarle un buen ambiente a la planta. Entre más chiquitos son, pueden ser más chaparros. Por ejemplo, un invernadero, una unidad de 10 por 30, son 300 metros, ¿no? Entonces esa podría quedar a 350. Una de 2000 metros, a lo mejor a 4 metros, todavía está bien. Pero si van a hacer media hectárea o una hectárea, pues ya nos vamos hasta los 5 metros. Esa es mi recomendación. Y no porque haya hecho el estudio del efecto del calor sobre el ápice de la planta y bla, bla, bla. No, es porque, pues es lógico, vayan y pongan la cabeza en el plástico a las 2 de la tarde en la parte de abajo, en el interior. Y van a ver que, pues van a hacer, ya sus sesos nada más van a servir para quesadillas. Porque el calor es tan intenso en esa área, que hasta la planta se estresa, pues. Entonces la altura del canal, como es media hectárea, la vamos a poner a 5 metros. Altura del canal. Claro, hay que ver si el terreno tiene pendiente, y si no tiene, entonces vamos a tener que empezar a cambiar las cosas, porque una parte del invernadero va a quedar a 5 metros y la otra va a quedar a 50, a 450 o a 4, para que tenga una pendiente y pueda bajar el agua, ¿no? Esa es otra, a lo que nos vamos a enfrentar, a las bajadas de agua, ¿no? Bien, entonces la altura del canal, 5 metros. Altura total, a ver, ¿qué altura total le damos? Le asignamos, esa es la palabra. Quedar como de 8. Ajá, a ver, dígame, ¿qué altura total le damos? Dice usted que 8, es decir, que va a haber 3 metros en la bóveda, en el armazón, pues. Pues sí puede ser hasta un poquito menos, un poco menos, ¿no? Bueno, es que si ya van a ser 5 y luego otros 3. Así es, chico, así le hacemos, exactamente. Un poquito menos. Estoy jugando con las palabras y el tono, ¿eh? Ahí hay que considerar Sí. la altura de nuestro arco, ¿no? Y no sé si se refiere hasta la altura de la ventana cenital. Sí, hasta arriba, a la cima, pues. Al cenit, pues, El cenit. un punto más alto. Ah. ¿Cuánto sería? Yo trabajé mucho sobre eso, modificando y modificando y modificando en la práctica. La teoría es algo, pude haber hecho 10 tesis de eso, pero como nadie quiere hacer tesis, pues no, nunca se hicieron. Pero hice muchos ejercicios al respecto en construcciones en vivo, pues. Por ejemplo, mi altura de la cuerda, a ver, voy a hacerles un dibujo, a ver si ahora se logra ver, porque dicen ustedes que no se ve. Es que luego se confunden en lo que yo trato de decirles y lo que logro, ¿no? Comunicar. A esto se le llama, ahorita le pongo cuerda. Y a esto se le llama flecha. Miren, a ver si logramos ver algo ahí. Nada más es para... Ah, es que este foco me está haciendo esto aquí. Déjame apagarlo. Ahí está. A ver si se ve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá es arriba. A ver. Esta es la armazón que se va a instalar en esa nave. ¿Ya la vieron? Ya más o menos. Tengo pulso de araña fumigada porque ayer me eché unas chelas
Ya vieron. Abajo, la línea que está abajo se llama cuerda. Y puse una línea punteada. A eso le llamamos flecha. Lo demás, pues, son los dos arcos. En la definición de las armaduras, las cuerdas son las de arriba, cuerda superior, y la de abajo se llama cuerda inferior. Entonces, la de abajo es una cuerda también. Ok, vamos a hablar de esta manera. Cuerda es la parte de abajo y la parte de arriba van a ser los arcos, para más o menos entendernos. Entonces, la altura total la vamos a desarrollar moviendo la flecha. Ya vieron cuál es la flecha, ¿no? Esa flecha la puse punteada porque es una pieza que no existe. Es solamente una línea punteada, una línea imaginaria. ¿Sí me doy a entender? A ver, Sí. para los que no vieron bien la flecha. ¿Ya vieron la línea punteada cuál es? Ahí está. Esa es la línea punteada. A esa se le llama flecha. ¿Por qué se le llama flecha? En la geometría, el hombre desarrolló el concepto de arco, flecha y cuerda en base a una herramienta que él utilizaba en la cacería, que era el arco y la flecha. Trasladen ese concepto mental del arco y la flecha, trasládenlo a la geometría y van a ver que es lo mismo. Es un arco, es una sección de una circunferencia, es un arco, y lo que la corta es una cuerda, y entonces ya tienen ustedes el arco del cazador. Complementenlo con la flecha, y la flecha es la que va a disparar para cazar un venado, ¿no? Espero que ya lo hayan visualizado mentalmente y entiendan por qué es cuerda, por qué es flecha y por qué es arco, ¿no? ¿Sí? Pues todos digan sí. Profe. Sí. ¿Sí? ¿Está bien o no? Entonces resulta que la flecha, que es la distancia entre la cuerda inferior y el arco, aunque en este techo el arco está desfasado, está cortado al centro y desfasado. Vamos a contar como el punto de llegada de la flecha donde pasa el arco, no el que genera la cenital, sino el arco inferior. Entonces, ahí llega la flecha. Hasta ahí vamos a contar esa altura. Lo demás es la altura de la ventila cenital. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la práctica para desarrollar la flecha, pues lo que estamos haciendo es darle la altura entre la cuerda y el arco nada más. Y ahí voy a repetir lo que dije cuando vimos en el diseño estructural, que les estaba mostrando el cuadro de inclinación de los techos. Ahí yo encontré, por ejemplo, yo antes hacía mis armazones a 2.30 y tantos, me parece, de altura. Y ya después la ventila, pues. Imagínense lo alto que estaba. Entonces, dije, no, pues eso está, pero van a ver cuál es el problema fundamental. Aparte de que si ustedes hacen un techo con sus arcos muy levantados, por decir así, con mucha altura, pues van a tener mucho impacto de viento en la estructura. Y eso va a hacer que se estremezca la estructura.
cuando vengan golpes muy fuertes. Pero ese es solamente un problema. El siguiente problema es que cuando ustedes mandan, ustedes son ingenieros. Como ingenieros, ustedes se pueden dar el lujo de mandar a un trabajador que dicen, súbete ahí. Y el trabajador, pues, ya mal que bien se sube, pero no tiene muchas ganas de subirse porque sabe que es muy peligroso y se puede caer. Y además, él no alcanza, si se para en la cuerda y levanta la mano, ni siquiera alcanza el punto de unión de los arcos. Entonces, ¿cómo se sube? Dice su compañero, ponemos un andamio con ruedas y nos subimos. Eso no funciona en la realidad. No funciona porque pues, yo he construido, por ejemplo, invernaderos de 1 hectárea, de 1,5 hectáreas, y no puedes andar quitando andamios y poner más andamios y luego no puedes hacer eso, porque entonces te llevarías mucho tiempo en la construcción. Los invernaderos tienen que ser construcciones muy rápidas porque el tiempo te mata, el tiempo por el clima, el tiempo te acaba. Imagínense que esté todo en el piso húmedo y se haga lodo y que tengan sus andamios ahí, sus andamios con carretillas, pues sería terrible, ¿no? Entonces, le digo porque pues, yo me he enfrentado a todo eso y es una bronca. Entonces, lo que hicimos fue reducir la flecha de los arcos de la estructura. Reducimos la flecha hasta 1.50 y con eso logramos 2 cuestiones. No, 3 cuestiones. Una es bajar el ángulo de los arcos y de esa manera ofrecen menor resistencia al impacto del viento. 2, reducimos el largo de las riostras, se hicieron más cortas y eso nos ayudaba a ahorrar materiales. 3, cuando el operador, el armador, el trabajador de ustedes se para en la cuerda y levanta la mano, a 1.50 alcanza el nudo donde llega la ventila y llegan los 2 arcos. Ahí, como llega a 1.50, pues nada más se agarra y la media de los mexicanos es de 1.62. Entonces 1.50 le queda como en la barbilla. Entonces, pues eso le da mucha facilidad para subirse de la cuerda hacia la ventila, que es una parte donde se tiene que trabajar mucho. Y aún así, a veces una persona que pese 80 kilos, pues le va a costar subirse, ¿no? Pero alguien que pese 60 kilos, pues, de risa, ¿no? Se va a subir. Entonces, en esto del diseño, aquí entra hasta el diseño. Ustedes deben de diseñar estructuras que les den todas esas ventajas. Se las golpee menos el viento, sea más económica porque ahorren material, su trabajador pueda tener acceso a la estructura de tal manera que no se vaya a caer y le sea fácil andar en las estructuras. Digo, es una pena que no sea presencial este curso, porque yo en los cursos estos, lo que hago es lo llevo a los invernaderos. A ver, súbanse, vamos. Y si podemos armar, armamos, ¿no? Para que sientan el rigor de la realidad. Porque de otra manera, pues nada más hablamos como aquí y no. Y tendríamos que tener una película de que miran cómo se suben y aún así no aprenderían porque nada más verían, ¿no? Entonces es un problema esto, pero bueno. Ok, la altura total que yo llegué a considerar es 1.50 de flecha más una altura vertical de la ventila cenital de 80 centímetros, que en realidad es 90, o nominalmente sería hasta 1 metro de abertura de la ventila cenital. Entonces, pero verticalmente mide 80. Entonces es 1.50 más 80, serían 2.30. 2.30 es 2.30 más 5 metros, igual a 7.3 metros de altura total. Esa es nuestra altura total. Ok. Ya tenemos las características generales de la construcción. Superficie 5.000 metros cuadrados,
el invernadero va a ser cenital, el claro va a ser de 10 metros, el frente va a ser de 50 metros, van a ser 5 unidades de 100 metros de longitud. Ah, pues longitud, nos faltó aquí la longitud. La longitud, todo eso escríbanlo, ¿eh? Longitud va a ser de 100 metros. Ok, ya nos queda poco tiempo, pero vamos a avanzarle un poquito. A ver, dibujen el frente de las 5 unidades. Dibujen el frente. En una línea, divídanla entre 5 y ya tendrían ustedes la base, por decir así. Una línea de una medida arbitraria. Si es un cuaderno cuadriculado, es muy bueno porque los cuadritos nos pueden servir para hacer la división, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Yo trabajo siempre con cuadernos cuadriculados. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada rayita vale 2 metros. 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo ya sé que a ustedes luego ni les gusta escribir. Y está muy mal porque se van a lamentar después. Ahora, Ahora, mire, qué fea forma de invernadero. Mejor ni me presuma. Eso no sirve. Es una ventila horrible. Oh, pues, cuando hablamos de diseño, hablamos de cosas bien hechas. No nada más cosas armadas a la limón, dicen por ahí. Estaba bien su ejemplo, pero es una cochinada, pues, de construcción. Pero muchos creen que eso es bueno, pues quién sabe. La mera verdad es Gracias, profe. Ya vi qué empresa no contratar entonces. exactamente. Es que ustedes tienen que tener muchos elementos. Inmediatamente deben de saber lo que está bien diseñado y mal diseñado. Yo nada más vi la ventila, con eso tuve. Esto es una tontería, pues. Perdón. ¿Ya dividieron su línea? Hey, su línea de 10 metros, ¿ya la dividieron? Es un ¿Qué video. piensa de esta ventila, profe? A ver. Pero es de 8 metros. Este invernadero es de 8 metros. Me parece que sí. Como dijo su compañera, está muy pixeleado. Ajá. Sí, es como de 8 metros. Y eso va a hacer que sea más cara porque van a ser mayor número de líneas de columnas. Está bien, gracias por la presentación. Fue un apoyo. Entonces Mande. debería ser más largo el claro. ¿O qué propuesta diría usted? Lo estamos haciendo a 10 metros. Esa tiene como 8. Esa ya cayó en lo que hicimos al principio. 100 entre 8 nos da 12 y no complementa usted bien la medida, pues. Entonces tiene 2 naves o 2 unidades más que si construyera usted a 10 metros de claro. ¿Sí me entiende? Y además se ve que está muy chafa la construcción, inmediatamente se nota. ¿Se acuerdan? Cuando les presenté el jueves les voy a volver a presentar lo que nosotros hacemos y para que lo recuerden y se lo lleven bien grabado en la cabeza, que la forma del invernadero inmediatamente te dice si está bien o está mal. O sea, nada más lo ves y inmediatamente calificas. Pero claro, si estás acostumbrado a usar la geometría, pues, y si sabes lo que es la proporcionalidad, ¿no? La relación, las proporciones, cuáles son. Entonces, pongan mucho cuidado en eso. Ok, tienen su línea que del frente del invernadero que va a ser de 50 metros.
la nave 1, la nave 2, la nave 3, la nave 4 y la nave 5. Ahora dibujen el frente, le van a dar 5 metros de altura, 5 metros, entonces son 2,5, aquí es 2,5. Como cada cuadrito vale 2 metros, pues son 5 metros, son 2,5. 2,5 aquí. No le podemos dar 3, al cabo que es un dibujo nada más. Ya en la realidad ya le damos lo que es. Entonces dibujen sus columnas. Tienen su línea base donde está el terreno. Divídanlo en 5 secciones de 10 metros cada sección. Yo lo estoy haciendo en papel cuadriculado. Y luego dibujen sus columnas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Para ese dibujo ahorita no vamos a poner las columnas frontales, vamos a ir avanzando poco a poco. Ahí la vamos a dejar, ya son 10:30. Y habíamos quedado que qué día, si pudiéramos mañana tener otra clase, ya de siquiera dos clases corridas, que fueran unas 3 horas, para que veamos esta construcción. Terminando esta construcción de media hectárea, ya terminamos el curso. Y nos lo podríamos echar yo creo que en 2 sesiones de 3 horas. ¿Cómo lo ven? Nos le echamos el viernes, pues. Y ya el viernes les subo el examen para que me lo contesten. Ya hicieron su línea y la dividieron entre 5. Jóvenes. ¿Qué pasó? Sí, ¿Ya? Ok. ¿Y ya. ya pusieron columnas? Acuérdense que va a tener una altura de 5 metros. Entonces la relación aquí va a ser de 0.5 porque tienen 5 entre 10 o 0.5. Esa es su relación de claro altura. Nada más son las columnas frontales, ¿verdad? Mande. Nada más las columnas frontales. Sí, ahí la dejamos y en la siguiente seguimos, vamos a hacer el arquito, el otro arquito y las columnas frontales, luego vamos a hacer la proyección y vamos a irlo dibujando, todo lo vamos a ir dibujando. Consigas un cuaderno de cuadrícula chica y mañana, a ver, ¿quién me avisa qué día vamos a tener la otra clase? Sería bueno mañana y el viernes, pero si se puede mañana mañana y el viernes, ¿qué les parece? No, el viernes, no. Voy a salir el viernes. Tendría que ser el jueves. Como ya acabaron las otras clases, nada más avísenme en qué horario. Mañana martes y el jueves. Tenemos clases todavía con los demás materias también, profesor. En Bueno, algunas, no en todas. no. Pues es que al último todos quisieron acabar. Pues busque, a ver, el jefe de grupo que busque un espacio mañana, para que tengamos, y me avisan para abrir mañana, y el jueves, porque yo voy a salir en la madrugada del viernes, por eso luego no les doy clase, que estoy saliendo, y entonces, pues, me pierdo de esta clase, que es muy padre, pues. Ahorita me pongo de acuerdo con la otra jefa de grupo y le mando un mensaje con el horario. Ahora, pues, en eso estamos entonces, ¿sale? Entonces nos vemos y consiguen su cuadernito mañana y terminando esto, sale. Porque esto es muy importante, son elementos pues prácticos y bien claros, ¿no? ¿Sale? Entonces nos vemos, espero su aviso y nos vemos cuando lo establezcan ustedes.